Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. Recientemente el demócrata Joe Biden cumplió 100 días en la presidencia de Estados Unidos y para ello dirigió un mensaje histórico al Congreso, a ambas cámaras del Congreso de su país. Histórico porque tenía de fondo una imagen icónica, dos mujeres sentadas detrás del presidente por primera vez. Por un lado, Kamala Harris, la vicepresidenta, la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos que ocupaba el sitio de presidencia del Senado, y por el otro, Nancy Pelosi, la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y Speaker of the House, como se le dice allá. 100 días para el demócrata Biden con buenas noticias en materia de COVID, con los contagios a la baja, con la vacunación a la alza, con la recuperación económica que se ve a la vuelta de la esquina, pero también con pendientes, entre ellos, por supuesto, el tema migratorio y la relación con México. Esta noche retomamos la discusión sobre Estados Unidos con 4 personas expertas. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Ayer el presidente Joe Biden, sin usar cubrebocas, anunció que Estados Unidos está en camino de vencer la pandemia de COVID-19 y que ya todas las personas que estén completamente vacunadas podrán dejar de usar el cubrebocas. Este sin duda ha sido el principal logro de la administración Biden a 100 días de su gobierno, pero en asuntos migratorios las cosas no van tan bien. Veamos el contexto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a sus primeros 100 días de gobierno superando las 100 millones de personas vacunadas. Durante su primer discurso ante el Congreso, informó que 220 millones de personas fueron inmunizadas. Además, se destinaron $1.900 millones para apoyar a las personas afectadas por la pandemia. Biden reiteró su compromiso con los temas ambientales, reincorporándose al Acuerdo de París y comprometiendo una reducción del 50% en las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2030. Según la prensa especializada, Biden cumplió con sus compromisos para combatir los efectos negativos de la pandemia y la mayor parte de lo relacionado con el cambio climático y la economía, pero en el tema migratorio los avances no han sido los esperados. Mediante una serie de órdenes ejecutivas, Biden detuvo la construcción del muro en la frontera con México y revirtió algunas de las políticas más controversiales de Donald Trump, pero no ha cumplido la promesa de aumentar el límite de 15,000 personas refugiadas, permitiendo que miles sigan hacinadas en México. Además, la llegada del mayor número de menores sin compañía ocasionó una nueva saturación en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Biden también envió al Congreso una propuesta de reforma migratoria que permitiría regularizar a 11 millones de migrantes, pero ha sido rechazada por los republicanos. Durante su discurso ante el legislativo, Biden pidió discutir y aprobar, aunque sea en segmentos, la reforma para beneficiar a 3 grupos: Dreamers, migrantes con estatus de refugiados y trabajadoras y trabajadores agrícolas. Punto y contrapunto. Bueno, pues vamos a empezar ya la discusión esta noche y voy con Eunice Randón, porque obviamente es tu mero mole. Eunice, tú le has dado muchísimo seguimiento, tanto académicamente como de manera como activista, al tema migratorio. 100 días de Biden, ¿cómo los podemos resumir, analizar, sobre todo en el tema migratorio, con la promesa de una reforma migratoria, con el diálogo con México, con la vicepresidenta Harris, digamos, encargada de estos temas, con el reemplazo de la embajadora Roberta Jacobson, que se iba a encargar de los temas de la frontera y pues ya ella se salió del equipo? ¿Cómo lo ves? Pues mira, Genaro, como bien dices, yo creo que todavía hay un gran pendiente en el tema migratorio. Biden prometió muchas cosas, además de legalizar a 11 millones de migrantes por allá, además del tema que tú ya decías de los Dreamers, trabajadores agrícolas, dar apoyos también para migrantes por allá. Prometió sobre todo aumentar los números en términos del refugio, terminar con el programa de MPP o Permanece en México, que ha comenzado a terminar con el mismo, y poco a poco han ido pasando estos solicitantes de refugio en Estados Unidos que, recordemos, estaban esperando y sus procesos del lado mexicano, y este es un programa que ha sido muy criticado, muy inhumano, y bueno, fue una de las promesas y eso lo ha hecho. A mí lo que me preocupa son básicamente 3 cosas. Ha aumentado el número de menores no acompañados que llegan a Estados Unidos. No es un tema nuevo, es un tema que venimos viendo ya desde hace varios años. Desde 2014 hubo también una crisis muy importante. Al propio Trump le tocó una crisis importante en el 2019, donde cerca de 70,000 menores llegaron a Estados Unidos, pero bueno, otra vez vemos este repunte porque Biden abrió la frontera nuevamente para ellos, ya que son la cara más vulnerable de la migración. Trump la había cerrado con el pretexto de la pandemia en marzo de 2020, entonces eso abre, pero no hay
es decir, no hay con qué atenderlos muchas veces, por ejemplo, del lado mexicano, donde también hay una afluencia importante de esto, pero lo más preocupante es que pareciera que Biden nos cambió el MPP o protocolos de permanencia en México por el título 42. El título 42 es, bajo el pretexto de la salud pública, las autoridades sanitarias en Estados Unidos pueden decidir qué poblaciones ponen en riesgo a los estadounidenses. En este caso han decidido que cientos de familias de centroamericanos que ya pasaron la frontera, que ya se encontraban en Estados Unidos, pues ponen justamente en ese riesgo y los han depositado prácticamente en México diariamente. Entre 100 y 150 migrantes son depositados en la frontera de Ciudad Juárez y de Tijuana, o sea, 150 en un lado y 150 en otro. Estos migrantes, muchos de ellos pasaron por Tamaulipas, ahí los meten en McAllen, en algunos centros que pasan 1, 2, 3, hasta una semana, y de ahí en aviones los llevan a San Diego y a El Paso para depositarlos en nuestra frontera. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, te puedo decir que los 20 albergues que hay ya están en su capacidad máxima. Hay uno que es el del gobierno, Leona Vicario, ese tiene a las personas de MPP, entonces no puede meter a los migrantes de título 42, pero lo más feo es que, y lo más triste y preocupante en términos de los derechos humanos, es que el 80% de estos títulos 42 son familias, núcleos familiares con niños pequeños que incluso se están autoseparando para que sus hijos sí puedan pasar solos. Entonces, imaginemos lo que tiene que estar pasando en una familia, las causas que los llevaron a migrar, para que ellos mismos dejen a sus hijos como si vinieran no acompañados, para que ellos sí logren ingresar. Me tocó ver la semana pasada incluso una mujer que había sido regresada a las 2 de la mañana, las autoridades mexicanas no estaban ahí, la mujer fue atrapada por traficantes, logró escapar porque ella era policía en Guatemala, pero fue violada, fue drogada, su hijo también lo encontró, un niño de 3 años, logró escapar, me explicó ahí un poco, que me tardaría un poco en contarlo, pero al final del día lo que voy es que está habiendo también un abuso importante. Algo importante que hemos notado es el involucramiento cada vez mayor del crimen organizado en estas tareas de tráfico y trata de migrantes. Están diversificando su negocio desafortunadamente con personas y eso creo que es algo muy delicado. Retos para la administración Biden, Antonio, te veía asintiendo lo que mencionaba Eunice, con esa promesa, con esta esperanza que también le dio, muchas caravanas migrantes empezaron a irse también en cuanto a la frontera con México y tratando de cruzar y tratando de llegar a Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Claro, yo justo iba a decir que haciendo una breve recapitulación de todas las promesas que hizo Biden, de cómo entró con esta inercia de revertir mucho lo que había hecho Trump, o sea, esos 100 días que se celebra, todo este combate a la pandemia, las millones de vacunas, de más de 2 millones de vacunas por día, etcétera, el paquete de rescate económico, como se mencionó, de casi $2 billones, pero yo creo que justo Waterloo de Biden, o sea, el punto que puede ser crítico es la migración, como bien se mencionaba, porque es donde no ha podido realmente demostrar un cambio tan marcado, tan tajante respecto a la administración anterior. De hecho, como mencionaba Eunice, se ha repetido o emulado algunas prácticas que ya venían de Trump, entonces va a recibir mucha presión por parte de su mismo partido, o sea, de grupos más extremistas que incluso querían la abolición de ICE y querían hacer una reforma migratoria mucho más ambiciosa, aquellos también conservadores, porque a la vez dice, bueno, si se abren la frontera, menores, vamos a recibirlos, vamos a dejar pasar a estas personas, etcétera. Entonces, hay mucha presión política al interior, y viene la parte, como dices tú, lo que él ha prometido, que por supuesto que las traficantes de personas y los mismos migrantes han visto una oportunidad en esto de decir, sí viene un cambio en la política migratoria, nos van a recibir, entonces hay que viajar, ¿no? O sea, hay que emprender el viaje, hay que gastar, porque recordemos que un traficante de personas cobra en promedio $6,000 por persona, o sea que es algo muy, muy fuerte para las personas que deciden emprender este viaje. Y bueno, lo que ha pasado es que tan solo en abril, por ejemplo, llegaron más de 178,000 personas que fueron aprehendidas o detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos por autoridades estadounidenses, donde aproximadamente 16,000 de estas personas fueron menores de edad, menores no acompañados, porque como decía Eunice, lo que ha hecho esta política, esta visión, es incentivar a las personas a decir, bueno, como si están aceptando, si están dejando pasar a menores y lo están
los dejan unas horas en estos centros de detención y demás, pero después los pueden reubicar. Entonces están enviando a los menores y la esperanza es que después puedan reunirse con ellos y así ya todos entrar a Estados Unidos, porque eso es lo que les han vendido. Ha habido una desinformación y una distorsión de la realidad que ha generado incentivos para que aumente la migración. ¿Qué representa esto en la relación con México? A la vez una problemática que aumenta en la al último bloque para poder seguir escuchando a los demás colegas sobre el tema migratorio, porque no se va el tiempo del bloque. Manolo, ¿qué agregar a lo que escuchaste de Eunice y también de Antonio sobre los retos que tiene el presidente Biden en materia migratoria? Convencer de entrada, a pesar de que tiene pues una mayoría en la Cámara de Representantes y digamos que un empate técnico en el Senado con un voto de más por la vicepresidenta que puede de repente votar como en su calidad de desempatar una votación, pero tiene que convencer también a la opinión pública, ¿no?, sobre la reforma migratoria. Sí, claro, yo creo que el presidente Biden entendió la magnitud de lo que era esta reforma migratoria de llevar a 11 millones de personas indocumentadas hacia un camino hacia la ciudadanía y hacia la regularización. Entonces decidió, al momento, lo que estamos viendo es pivotear desde sus objetivos migratorios, llevarlos y enfocar su gobierno hacia una agenda totalmente progresista, que hemos visto que, la persona que está ocupando la oficina presidencial con más años es uno de los presidentes más ambiciosos, con una agenda social muy atrevida, muy ambiciosa. Entonces siento que sí, el tema migratorio va a ser siempre una piedra en la administración Biden, pero hemos visto, a pesar de que todo lo que dicen mis compañeros es verídico, pero también estamos viendo cómo la reformación del sistema migratorio y del sistema de asilos en Estados Unidos. En lo que duró la pandemia, muchísimos migrantes y muchísimos buscadores de asilo se quedaron en la frontera mexicana. ¿Y qué estaba pasando con el título 42? Además de esto, en las cortes migratorias en Estados Unidos estaban cerradas y los migrantes estaban esperando y siendo deportados de manera alarmante. ¿Qué ha hecho Biden el día de hoy? Ha abierto las cortes migratorias, se ha empezado a reunificar familias. Ha comenzado hace 2 semanas o hace una semana ha comenzado la reunificación familiar de 1,000 familias que habían sido separadas durante los 4 años de la administración Trump, principalmente muchísimos mexicanos. Se ha cambiado el enfoque principalmente en la Oficina de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ya ha habido una reforma, asedio hacia las varias comunidades mexicanas en Estados Unidos, principalmente en los condados, por las oficinas de seguridad en los condados. Antes el gobierno del presidente Trump les presionaba a estas oficinas para hacer detenciones arbitrarias a migrantes, detenerlos hasta que llegara a la oficina de ICE con órdenes de jueces federales en muchas cosas, o a veces no. Y entonces había esta desconfianza y esta ruptura con las comunidades migrantes y sus mismas fuerzas policíacas. Al día de hoy, el exsecretario Mayorkas, a través de las órdenes del presidente Biden, ha habido un cambio. Entonces estamos viendo estos cambios ya incluso dentro de muchísimas comunidades mexicanas en Estados Unidos. Entonces sí, entiendo que hay muchísimas, y el drama que sucede en la frontera es realmente lamentable, una violación de derechos humanos que es partícipe tanto el gobierno de Biden como el gobierno de Trump, como el gobierno del presidente Andrés Manuel, pero también se están haciendo muchas cosas que también son dignas de recalcar. Claro, en efecto, y coincido contigo en mucho lo que mencionas, pero déjame escuchar también a Raquel, porque nos queda todavía tu intervención antes de irnos a la pausa. Raquel, ¿cómo ves los retos que tiene el presidente Biden, las promesas, la esperanza y sobre todo el tema de que, en efecto, pues estas familias que están siendo reintegradas o estas familias que están también en la frontera, como mencionaba Eunice, viviendo el drama también de que son, de repente las suben en un avión, las pasan al otro lado de la frontera y que no se acaba de arreglar, digamos, el tema migratorio y la herencia que dejó Donald Trump en sus 4 años de gobierno? Coincido plenamente con mis compañeros y creo que das en el punto clave, Genaro, que no solo son las políticas migratorias en sí, sino el poder establecerlas ante una sociedad tan polarizada como la que vivimos, la que vive Estados Unidos en la coyuntura actual. Según encuestas recientes, al menos 8 de cada 10 estadounidenses todavía consideran que su país vive en una sociedad sumamente polarizada, y esto no solo afecta a toda la política migratoria que está intentando implementar la administración de Biden, que si bien con buenas intenciones y con un cambio en su retórica, pues finalmente 100 días son poco, pero no se ha logrado hacer un cambio sustancial. Yo, además del tema migratorio, otros retos que veo es el hecho de que los cambios más positivos y más llamativos que ha hecho la administración de Biden hasta el momento ha sido a través de órdenes ejecutivas, y creo que realmente esta luna de miel de los 100 días se acaba
y viene el reto de lograr consolidar no solamente en términos de las órdenes ejecutivas, sino también en cuanto a legislación. Entonces, eso aunado al tema pendiente que hay sobre justicia penal y justicia racial, creo que van a ser de los principales retos de la administración de Biden a plantear en los próximos meses. Déjenme hacer una pausa y regresamos después de esta para seguir conversando sobre los temas de esta noche, porque en efecto la vicepresidenta, hace una semana el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostuvieron una reunión virtual para hablar del tema migratorio. Dicen que tienen coincidencias, pero hasta ahora no hay ningún acuerdo formal. ¿Qué escenarios podemos prever ahora sí en términos de la relación bilateral México-Estados Unidos en temas migratorios? Volvemos después de la pausa, no te vayas, entonces punto y contrapunto. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto y ahora vamos a entrarle a los temas de la relación bilateral México-Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris es responsable de atender la crisis migratoria por parte del gobierno del presidente Biden. Ella ha repetido incansablemente que busca atender las raíces del problema que cada año saca a miles de personas de Honduras, El Salvador y de Guatemala. Tras revertir las políticas de la administración de Donald Trump, el gobierno de Joe Biden ahora busca encontrar soluciones que pasen por el respeto a los derechos humanos, así lo han dicho, soluciones que ofrezcan mejoras a la calidad de vida de las personas y que fomenten el desarrollo sustentable. En programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro está la respuesta, como ha pedido y como ha sugerido el presidente López Obrador. De esto hablaron la vicepresidenta Harris y el presidente López Obrador. Veamos el contexto. El pasado 7 de mayo, el presidente López Obrador se reunió con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para hablar de la migración irregular y cómo recuperarse de la pandemia, fomentar la resiliencia climática, ampliar las oportunidades económicas y la cooperación en materia de seguridad. Ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de abordar las causas que lo generan en el sur de México y el Triángulo Norte de Centroamérica. El presidente López Obrador reiteró su propuesta de replicar los programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Guatemala, Honduras y El Salvador, y Harris, responsable de atender la crisis migratoria para el gobierno estadounidense, habló del trabajo bilateral necesario para impulsar el desarrollo económico, proteger el derecho de las y los trabajadores a organizarse o afiliarse a un sindicato y ampliar las oportunidades de colaboración empresarial con su país. Recientemente, presentó un paquete de medidas que incluyen misiones de desarrollo comercial y empresarial a través de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, que busca financiar proyectos contra el impacto del cambio climático y por el desarrollo sostenible. Harris reiteró también la importancia de avanzar en la lucha contra el tráfico de migrantes, para lo cual intervendrán las fuerzas de seguridad de ambas naciones, y el mandatario mexicano destacó que buscan medidas eficaces, humanas y justas al fenómeno migratorio. Tras reunirse con el presidente de Guatemala, Harris anunció $310 millones para ayuda humanitaria y asistencia contra la inseguridad alimentaria en Centroamérica. Además, en el proyecto de presupuesto 2022, el presidente Joe Biden incluyó $861 millones para atender las causas de la migración irregular desde esa región. Punto y contrapunto. Bueno, ahora sí, Antonio, vamos contigo porque ya habías introducido en el bloque anterior el tema de la relación bilateral y lo que México ha puesto sobre la mesa a discutir con el gobierno de Estados Unidos. Y en efecto, bueno, además de este encuentro virtual que sostuvieron Kamala Harris y el presidente López Obrador, también ella sostuvo encuentros con los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, me parece, y también habrá una visita virtual, una visita real más bien, a México tan pronto como junio, me parece. ¿Cómo ves este diálogo en temas migratorios? ¿Cómo es el papel de México y del gobierno del presidente López Obrador? Yo creo que es precisamente que hayan designado a Kamala Harris como encargada de este asunto, que haya ya sostenido esta llamada con el presidente López Obrador y con los mandatarios también de Centroamérica, y que esté planeando que su primera visita al exterior sea esta gira por México, Centroamérica, etcétera, denota la importancia que le está dando este gobierno de nuevo al tema migratorio, porque yo creo que es donde de nuevo tienen que mostrar más este cambio y habían prometido muchísimas cosas como este camino a la ciudadanía, como apertura hacia los migrantes, apoyo y ayuda a Centroamérica, etcétera, ¿no? O sea, tratar de dar un acercamiento, una visión más humanitaria, más inclusiva a la migración. Entonces, ¿con qué se han enfrentado?
con estos obstáculos, con estas cosas que yo creo que no esperaban, de esta alza en las caravanas, en los flujos migratorios de Centroamérica, etcétera, del incremento de detenciones en la frontera, de la saturación en los albergues, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que se encuentra en una situación en donde dicen, no podemos poner medidas que repriman o que castiguen estos movimientos, etcétera. Queremos ser más inclusivos, pero a la vez es insostenible la situación y vamos a recibir muchísima presión por los republicanos, por los mismos demócratas, por las organizaciones que velan por los derechos humanos, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de aliviar las causas y que dan flujo a este fenómeno, ¿no? Entonces vamos a trabajar con México, vamos a trabajar con Centroamérica por la ayuda, por la cooperación, etcétera, pero no, esa ayuda, esa cooperación, los efectos que van a tener se van a ver en el mediano y largo plazo. Ahorita tienen que hacer algo al respecto de esta crisis y México se vuelve un jugador esencial para ello. Entonces, yo creo que se topan con una situación un poco distinta. Para empezar, es atípico por la pandemia, la contingencia, o sea que los encuentros tienen que ser virtuales, etcétera. Pero además de eso, que yo creo, Genaro, que se topan con un presidente que tiene una visión distinta a otros, que él mira más hacia Centroamérica, o sea, directamente, o hacia otros países como Argentina, Bolivia, etcétera, y no tiene el mismo interés o la misma importancia que se le ha dado a Estados Unidos como en otras administraciones. Y entonces Estados Unidos está tratando de ver en qué áreas, en qué como vertientes pueden encontrar una sinergia más completa para México. Y México tiene que aprovechar esta oportunidad que se le presenta, que yo creo que tiene ahí muchas cartas para poder jugar esto en favor de México. ¿Qué podemos buscar? Una cooperación en términos de salud, las vacunas, que a lo mejor ellos nos pueden ayudar, buscar que provean fondos o financiamiento, cooperación en algunos temas, los programas sociales, etcétera, que es lo que él ya ha anunciado. Y justo sobre cooperación, déjame escuchar también a Manolo, porque si no se nos va a acabar el tiempo también de los bloques. Sobre el tema de cooperación, pues el presidente López Obrador pues quiere que Estados Unidos apoye, financie, promueva sus programas sociales como el de Sembrando Vidas, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, como una manera, digamos, de ayudar a la región del Triángulo Norte de Centroamérica, como para el desarrollo de la zona y para hacer que la gente ya no migre. ¿Coincides con esta lectura del presidente López Obrador, Manolo? ¿Y cómo crees que la hayan tomado en Estados Unidos? Sí, creo que aunque sea en discurso está bien, debemos de buscar temas de cooperación. Sin embargo, creo que más allá de lo divertido que pueda sonar las frases del presidente Andrés Manuel, de sus dichos de emulando al presidente Porfirio Díaz, creo que realmente la importancia es en las reuniones que se han tenido alrededor de estos, principalmente, por ejemplo, en temas medioambientales con John Kerry, la reunión que sostuvo ayer el canciller con miembros tanto de la Oficina de Estado, del Departamento de Justicia, del Comando Norte, donde realmente están tratando temas que más allá de la migración son importantes para la cooperación y el desarrollo de la región, principalmente el Triángulo Norte y Norteamérica, que son temas de tráfico de armas, crimen organizado transnacional y en dado caso tráfico de personas. Entonces, sí, es cierto que hay que atender las causas de la migración de fondo, pero de igual manera hay que ser realistas, porque realmente ambas administraciones polarizan distinto su forma de hacer política. Principalmente el presidente Andrés Manuel y a través del canciller han impulsado mucho el programa de Sembrando Vida, que a pesar de que ha tenido muchas denuncias internacionales de medios internacionales, de la Coparmex y de los mismos habitantes de la frontera sur, muchos desvíos de recursos, que ha habido desvíos de recursos, que los programas realmente está habiendo una deforestación. Entonces, más que yo creo que el discurso, tenemos que ver acciones concretas, porque realmente si no vamos a pasar de una administración que prometía lo mismo a otra administración y así sucesivamente, y realmente las causas de la migración jamás se van a entender. Porque también, sí, el presidente Andrés Manuel está hablando de este tipo de desarrollo, pero a la misma manera está militarizando la frontera sur, está quitando cupos de asilo en el Instituto de los Mexicanos, en el Instituto de los Mexicanos, en el Instituto de Refugiados en Chiapas. Entonces, realmente un discurso es de que hay que atender esto, pero a la vez glorificamos la migración porque nos ayuda muchísimo las remesas, porque ayuda a que militamos la frontera a contener la migración en Estados Unidos para que Estados Unidos no se intrometa en nuestros problemas. Entonces, creo que hay que menos discurso y más acción.
Muy bien, Manolo. Y en efecto, coincido con mucho lo que mencionas, pero quiero escuchar a Raquel, porque de repente hay quien dice que México da demasiado o que cede demasiado ante las presiones o ante las demandas de Estados Unidos en el tema migratorio y que da muy poco o que no escucha, digamos, nuestras propuestas. Y aquí en México muchas personas de la oposición, sobre todo en el Senado, pues decían, no, es que Estados Unidos no va a tomar en serio para nada esta propuesta de Sembrando Vidas, ni tampoco la de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero hacia allá estamos encaminados en este diálogo que será ya no virtual, sino con la visita seguramente a México de la vicepresidenta Harris. ¿Cómo lo ves, Raquel? Yo creo que sin duda hay dos visiones muy discordantes en una relación que tal vez en ocasiones por su naturaleza sí es desproporcionada y sí es desigual, pero que, vaya, ya una tercera vez insistir con la implementación del programa Sembrando Vidas, pues ya resulta un exceso, ¿no? Si no se entendió con las otras dos. Creo que algo a valorar en términos de la relación bilateral en estos momentos, tanto en migración como en otros asuntos, es que se están volviendo a construir estos puentes en cuanto a diplomacia, ¿no? En donde esos primeros 100 días se concentraron en el tema migratorio precisamente pues por la crisis que se derivó en la frontera, pero que ahora vienen pues los golpes más fuertes, tanto en temas comerciales, en temas de derechos humanos, y que precisamente la figura de Kamala Harris va a ser fundamental. No olvidemos que ella ha sido muy vocal, tanto como senadora como fiscal, en temas como los derechos laborales, los derechos sindicales, en cuanto al narcotráfico, al tráfico de armas. Entonces, creo que en la medida en la que el gobierno de López Obrador pueda recaer en la labor del cuerpo diplomático mexicano, en lugar de que sea una relación pues más unilateral, llena de exabruptos, en donde se pues acusa a agencias de Estados Unidos de financiamientos, que se legitima reportes de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos. En el momento en el que se le den esas tareas a los secretarios, al canciller, al cuerpo diplomático, creo que se puede construir una relación mucho más pareja, y a pesar de que sea un poco asimétrica, creo que sí puede tener México mucho más interlocución si empieza a poner los ojos en los beneficios que puede traer, en especial, repito, también en temas comerciales, a solo enfocarse pues en ataques y en la política interior. Eunice, te escuchamos también a ti sobre este diálogo entre México y Estados Unidos. ¿Cómo ves la postura del gobierno mexicano? ¿Cómo ves lo que hemos estado haciendo, digamos, en la materia? Entonces, como lo han mencionado ya mis compañeros, efectivamente el tema de ir a las causas de la migración ha sido un punto que ha puesto en la agenda el canciller Ebrard, el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el principio de su gobierno, hoy también con estas llamadas con Kamala Harris, con el gobierno de Estados Unidos, pero aquí creo que es muy importante entender que estas causas de la migración son múltiples, no basta con el tema de Sembrando Vida ni Jóvenes Construyendo el Futuro, porque no solo son causas económicas, sino también hay causas de inseguridad. Muchos de los migrantes que recibimos hoy en la frontera es el motivo o el riesgo a perder la vida y la inseguridad los que los ha empujado a tomar esta viacrucis y este viaje en búsqueda de llegar a los Estados Unidos. También algo muy importante es que hoy también hay una negociación, lo que antes eran los aranceles en las amenazas de Trump, parece que hoy es el tema de las vacunas, y entonces tenemos una frontera sur militarizada, incluso en lugares donde nunca antes habíamos visto estos militares, como es el caso del Tren de la Bestia, conocida por todos. Entonces, bueno, creo que habría también que pensar en estas causas, como decía la propia Kamala Harris, hablar sobre la corrupción que sí existe en estos países, hablar sobre los temas de inseguridad, cómo atenderlos con una visión mucho más integral, y sobre todo pensar que aunque en dado caso pudiéramos con esos $4,000 millones que además se requiere mucho más inversión, con los programas que ya pone México, que además se sumaran otras agencias internacionales, etcétera, si con ello se pudiera empezar a plantear un verdadero plan con estructura, con evaluación, porque ese es otro problema, los dos programas que propone México hasta hoy no cuentan con una evaluación seria de que funcionan, pero en dado caso que se lograra eso, tendríamos de todas formas que pensar qué hacer en lo que eso empieza a tener un efecto, porque la realidad es que la gente va a seguir migrando y el tema de ir a las causas se va a tardar varios años en funcionar, y tenemos que saber qué vamos a hacer. México, por ejemplo, los presupuestos para todas las personas que están pidiendo refugio en nuestro país, el refugio, las solicitudes de refugio han crecido 3,000% en los últimos años.
pero no así los presupuestos. Entonces, bueno, creo que todavía hay mucho que reflexionar. El tema de seguridad será otro que seguramente también cambiará en la relación bilateral de lo que veníamos viendo con Trump. Déjenme hacer una pausa justo para hablar de este tema de las agencias internacionales y de la cooperación, porque recientemente en una mañanera el presidente López Obrador se refirió a esto y de hecho hasta envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para que explique por qué su embajada aquí en la Ciudad de México financia a organizaciones de la sociedad civil. ¿Es procedente este reclamo? Regresamos con la opinión de las y los panelistas de Viernes a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. A través de su gobierno o de organizaciones no gubernamentales, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos financia numerosos programas de asistencia humanitaria, salud, educación, pacificación, desarrollo, reducción de la pobreza y también para formar ciudadanía e impulsar gobiernos democráticos. Estos apoyos, ya sean monetarios o en especie, se entregan en colaboración con otras organizaciones internacionales o con organizaciones de la sociedad civil de los países beneficiados. Uno de los organismos responsables de ofrecer ayudas a otros países es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, que entrega estos apoyos a través de asociaciones e inversiones en más de 100 países del mundo. Fundada en 1961, la USAID solicita y apoya proyectos que brinden soluciones de desarrollo eficaces y sostenibles. En casos como el de México, la agencia reportó que para este año se aprobaron $63 millones para actividades relacionadas con la paz y la seguridad, democracia, derechos humanos y gobernabilidad. Además, hay una larga lista de organizaciones no gubernamentales que de manera independiente se enfocan al financiamiento de distintas actividades, desde el crecimiento y fortalecimiento de las instituciones democráticas y fomentar la libertad de prensa hasta actividades culturales y artísticas. Hace unos días el presidente López Obrador envió una carta diplomática a Estados Unidos para que explique el supuesto financiamiento hecho a organizaciones mexicanas. Pero vemos qué piensa la mesa sobre este tema. A ver, un instrumento de la política exterior de Estados Unidos, de la política suave, es este apoyo a organizaciones de otros países. ¿Tiene lugar el reclamo del presidente López Obrador, Raquel, a Estados Unidos por el financiamiento de organizaciones mexicanas? A mí me parece que no solamente no tiene lugar, sino que prueba un desconocimiento total sobre la importancia de la cooperación internacional para nuestro país y para el mundo. En realidad, es mucho lo que este tipo de financiamientos y este tipo de programas ha hecho tanto para nuestro país como para la región en términos de desarrollo, en términos de innovación, en términos de educación. Creo que si bien se trató como tema político, ¿no? Temas como el cambio climático, como la lucha contra la corrupción, demás, el hecho de que sean temas públicos no implica una intromisión en temas políticos. Creo que cualquiera de los que estamos aquí, que nos hemos dedicado a temas de cooperación o a temas de programas con agencias en otros países, conocemos de pues cómo es una operación súper minuciosa, lo difíciles que son este tipo de convocatorias y todos los candados que tienen en términos de transparencia y que precisamente no se presten para ese tipo de cosas, ¿no? Creo además que la forma es fondo. Creo que no hay labor diplomática que pueda subsanar el hecho de haber llamado a agencias de Estados Unidos simuladores, hipócritas y haber dado por hecho que pues, se había cometido pues, un financiamiento hacia grupos opositores. Y finalmente, nada más para cerrar, creo que en realidad de lo que se tendría que estar hablando son dos temas de fondo. El primero, la inoperabilidad de las organizaciones de la sociedad civil si no pudieran acceder a ese tipo de recursos, dado tanto los recortes de presupuestos como pues, la inoperabilidad bajo las que las dejan si no les dan ese tipo de recursos. Y por otra, este tipo de actitudes en contra de agencias internacionales que es propia de gobiernos autócratas y que lo estamos viendo reflejado en varias partes de América Latina, incluido con el gobierno de Ortega en Nicaragua, en donde las organizaciones de la sociedad civil ahora tienen que registrarse, hacer un registro en la policía sobre sus actividades, y con el gobierno de Maduro, en donde también tienen que entregar un reporte muy detallado de quién participa, quién los financia, y una serie de requisitos que no tienen un lugar en un régimen democrático.
Bien, ¿coincides con esta lectura, Eunice? Muchas organizaciones en México se financian, reciben estas donaciones por parte del gobierno de Estados Unidos, que tratan todos los tipos de temas, temas desde derechos sexuales y derechos reproductivos, temas de libertad de expresión, temas de ayuda a migrantes, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que ahí también hay, como ya se mencionaba, hay un desconocimiento de estos esquemas de financiamiento, no solamente es Estados Unidos, también muchos de los proyectos de la sociedad civil se han visto financiados por agencias de otros países, en este caso Alemania, Holanda, Francia, etcétera. Sí, Estados Unidos quizá ha invertido más en algunas organizaciones, pero no solamente en organizaciones, es decir, es más, mucho se ha hablado mal de la iniciativa Mérida, pero creo que tampoco se entiende a cabalidad lo que esta iniciativa es. Por supuesto, ya se mencionaba en este espacio que la relación entre México y Estados Unidos es una relación históricamente desigual, siempre va a haber también un interés, digamos, de Estados Unidos por algunos temas. Sin embargo, creo que mucho del financiamiento, es más, la iniciativa Mérida de 2008 a 2018 tuvo cerca de 2.9 mil millones de dólares con 4 pilares, que es afectar la capacidad del crimen, crear una estructura de fronteriza del siglo XXI, institucionalizar la capacidad de este derecho, y la última, que es muy importante para el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil y que me tocó estar muy de cerca, es el construir comunidades fuertes y resilientes. Entonces, algo importante es que los rubros de colaboración entre México y Estados Unidos han sido históricamente en capacitación, en equipamiento y transferencia de tecnología y de bienes, en asesoría técnica y apoyos justamente a diversas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, si bien Estados Unidos por muchos mecanismos busca meter sus intereses en la negociación, por ejemplo, el tema de narcóticos tiene que ser siempre parte de esta relación bilateral en los temas de seguridad, etcétera, creo que es demasiado ya ir a que el financiamiento de organizaciones de la sociedad civil corresponde a estos intereses. Creo que tienen otros mecanismos para hacer valer estos intereses y no es a través de este apoyo a sociedad civil, que además hoy se señalan algunas organizaciones, pero muchas organizaciones han sido ahora sí que beneficiadas de estos 2.9 mil millones hasta 2018 y luego cerca de 1.626 millones para 2019, y es un fondo que sigue, porque aunque Mérida hablemos muy mal de ello, de este mecanismo sigue existiendo, nada más que ahora el tema es que quizá lo hacen los estadounidenses con gobiernos locales, y ahí quizá para más adelante hablar sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que también creo que va en este sentido de no querer esta colaboración también con las instancias locales, y bueno, el tema incluso de la inmunidad diplomática. Bien. ¿Tiene lugar este reclamo del presidente López Obrador o no? Como bien mencionaban ya Raquel y Eunice Manolo, sí hay muchos puntos también a tomar en cuenta. Y sobre todo hay quien se preocupa y dice, en efecto, sí, que así reaccionan los gobiernos autoritarios. Sí, creo que hay dos o tres temas muy importantes que reflexionar. El primer tema es el tema de la legalidad. De acuerdo a la última reforma constitucional de 2011, a todos los tratados internacionales y acuerdos internacionales se les da la misma prioridad de carácter constitucional. Entonces, al que el presidente esté denunciando este tipo de programas internacionales, realmente se está entorpeciendo la responsabilidad del Estado mexicano en cumplir sus responsabilidades internacionales. Entonces, si realmente alguien está violentando o criminalizando, es el mismo Estado mexicano al hacer este tipo de cosas. Luego, a partir de ahí, creo que es un error, un exceso por parte de Cancillería y por parte del presidente el enviar una nota diplomática. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la política exterior de México no es unifocal, es multifocal, donde aparecen demasiados actores. Muchos de ellos son las organizaciones de la sociedad civil, no solamente los gobiernos. Y una forma en que las organizaciones de la sociedad civil o activistas realizan esta parte de política exterior es a través de los programas internacionales de cooperación. Entonces, además de que se está entorpeciendo, realmente estamos contradiciendo nuestras propias doctrinas de política exterior. Ahora bien, por último, creo que específicamente en temas de la USAID, creo que el presidente López Obrador tendría que realmente explicar por qué en estos temas sí, y por ejemplo, uno de los principales beneficiarios de este tipo de programas de la ayuda de la Agencia de Estados Unidos son las Fuerzas Armadas del gobierno mexicano, que únicamente en 2019 recibieron 165 millones de dólares. Entonces, no es únicamente las organizaciones de la sociedad civil y no es nuevo este tipo de
no es nuevo este tipo de financiamiento. Este tipo de financiamiento está en nuestra Constitución, es parte de nuestras doctrinas de política exterior y realmente estamos violentando derechos humanos y tratados internacionales de carácter constitucional al denunciar este tipo de prácticas. Bien, y finalmente te escucho ahora a ti, Antonio. ¿Cómo ves el reclamo del gobierno mexicano? ¿Cómo deja la Cancillería también con este tema? Claro, yo arranco con una frase de Raquel, que yo siempre uso, que es forma es fondo. En ese sentido, el protocolo, la forma en la que se hicieron las cosas, sí es importante. O sea, enviar una nota diplomática para hacer este reclamo en esta coyuntura, justo cuando estamos en esta... Aparte el simbolismo, ¿no? O sea, fue antes de la llamada con Kamala Harris, cuando estamos en vías de fortalecer la cooperación, el diálogo en temas tan importantes como la migración, la seguridad, la salud, etcétera, y nos vamos a enfocar en este tema que no tiene tanta relevancia, que no tiene, yo no veo que se justifique el reclamo, porque como decían mis compañeros, o sea, la cooperación internacional se basa en ese financiamiento, en compartir prácticas, transferencia de tecnología, etcétera. Se ha hecho por muchísimo tiempo. México es un promotor de la cooperación internacional, del diálogo, cooperación técnica, etcétera. Entonces, estamos conscientes que esta ayuda que se da a estas organizaciones no nada más es a las organizaciones que él señaló, ¿no? O sea, bueno, y particularmente Mexicanos contra la Corrupción, etcétera, o sea, sino que se financian muchos proyectos y se da mucho apoyo a otras causas, a educación, salud, derechos humanos, causas migratorias, etcétera. Entonces, no podemos acotar toda la cooperación y la ayuda por parte de otros gobiernos a nada más a unos grupos con los que no simpatiza el gobierno, porque entonces se desvirtúa la cooperación internacional, el diálogo, y creo que se eleva un tema que no tendría por qué estar en la agenda o sobre la mesa que tenemos ahorita con Estados Unidos, tantos otros temas que debatir. Y creo yo que al final, o sea, eventualmente yo creo que la estrategia era en parte un poco tener más con qué negociar, decir es que también ustedes están financiando grupos opositores, detractores, etcétera, pero en realidad si eventualmente ceden, porque ya el director de USAID México dijo que van a reevaluar los proyectos y demás, el financiamiento, pues para no tener conflictos con México, creo que no va a ser un triunfo que equipare el triunfo, lo que podríamos sacar de una negociación más profunda en temas más trascendentales, como la seguridad o el combate al crimen organizado o la migración, etcétera. Entonces yo creo que hay que priorizar y vuelvo con esto ato todas mis participaciones en que México está en una posición en la que puede encontrar una contraparte más institucional, más interesada en ver a México como un aliado y saber, o sea, plantear bien qué queremos obtener de eso, cómo lo vamos a obtener y con qué mecanismos vamos a alcanzar esos logros. Y creo que no desviarnos en cosas que puedan desvirtuar esa relación. Tiempo para un comentario más. Déjame dárselo a ver quién levanta la mano primero para cerrar. Adelante, Unice. Un último comentario, porque nos queda ya nada más tiempo para esto, respecto a lo que estaba mencionando justo, que hablaba sobre el cambio en la ley de seguridad también interior. Ya no recuerdo si era sobre la de México o sobre la de Estados Unidos en específico. Mira, yo creo que algo importante o que a mí me sorprende es que estemos reclamando este tipo de cosas, que si hay financiamiento para organizaciones por parte de la cooperación bilateral, etcétera, pero no nos pongamos a reclamar que diariamente nos dejen en la frontera a cientos de centroamericanos, no nos pongamos a exigirle a Estados Unidos, porque no es una deportación, eso supondría regresarlo a sus países, es simplemente un depósito en nuestro territorio, y creo que más bien tendríamos que estar reclamando eso y viendo mecanismos de cooperación para ayudar a estas personas o para atender este fenómeno que sí está haciendo una presión grande en nuestra frontera, más que estos detalles que la verdad me parece no tienen una relevancia realmente importante. Y además mucho de la cooperación y USAID siempre hay un trabajo entre los gobiernos. Creo que algo de parte del problema yace en que en este gobierno no han logrado encontrar la interlocución para trabajar también estos temas y diseñar hacia dónde puede ir el financiamiento, que repito, todavía existe, por ejemplo, de Mérida, que tiene mucho, por ejemplo, mecanismos de evaluación, algunas cuestiones quizá a priorizar, algunos temas que también para México sean importantes. Hay mucho que se podría hacer, pero creo que lo peor que podemos hacer es criticarlo en vez de preocuparnos de cuestiones que parecen más importantes en la relación bilateral y sobre todo para México. Bien. Lamentablemente que el tiempo vuela. Déjame hacer una pausa, regresamos después de esta para despedirnos de los panelistas y con la paparrucha, que no te vayas.
Estamos de regreso punto yo para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha de esta noche. Si hay algo que realmente nadie extraña, pues son las mentiras de Donald Trump. Durante su mandato, el presidente batió todos los récords de paparruchas, de noticias falsas, de fake news, pero eso no significa que el demócrata Joe Biden haya salido libre de toda culpa. Según un recuento realizado por el periódico The Washington Post, aunque el demócrata está muy lejos de las 511 afirmaciones falsas o engañosas que hizo Trump durante sus primeros 100 días, este diario le registró al Washington Post 78 paparruchas en el mismo periodo a el presidente Joe Biden. Una de las más repetidas es que la ley electoral aprobada recientemente en Georgia busca dificultar el voto. Esto porque, según el presidente demócrata, la ley prohíbe a las personas votar después de las 5 de la tarde. Pero esto es falso. El horario mínimo para votar es de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, pero se puede extender de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. Durante el mensaje ofrecido ante el Congreso por sus primeros 100 días de gobierno, Biden presumió el avance también de la vacunación contra la COVID-19. Dijo que en enero, cuando tomó posesión como presidente, menos del 1% de los adultos mayores había sido inmunizado, mientras que a 100 días de su gobierno, el 70% ya recibió la vacuna. Aunque es verdad que en enero solamente el 0.8% de la población adulta mayor había sido inmunizada, Biden olvidó aclarar que la campaña de vacunación solo llevaba un mes en marcha. Así que no caigas en paparruchas y verifica siempre la información como siempre te decimos. Y recuerda que aquí en México todavía no nos dicen que nos podemos quitar el cubrebocas hasta que avance el Plan Nacional de Vacunación, y por lo pronto entonces síguete cuidando con las medidas que te decimos cada noche. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia. Si vas a salir a la calle, utiliza un cubrebocas, especialmente si vas a estar en un espacio cerrado. Y por lo pronto te deseamos un muy bonito fin de semana. Gracias Raquel, gracias Manolo, gracias Eunice. Gracias, Antonio. Nos vemos pronto por acá. Gracias a ti. Nos vemos el domingo en la mesa de Sin Filtro y el próximo lunes en Punto y Contrapunto. Soy Genaro Lozano. Descansa. Muy bonito fin de semana.